Bienvenidos a UDI Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Este es el curso de Geometría Vectorial y Analítica. Hoy vamos a trabajar el módulo 12, que corresponde al tema Procedimientos para evaluar la función determinante mediante las matrices elementales. Antes de iniciar propiamente el tema, yo quiero dar una revisión de algunos elementos fundamentales de la sección anterior y también una motivación para introducir precisamente este tema específico. ¿Por qué, si ya conocemos un método general para calcular el determinante de una matriz cuadrada, designémosla en general, una matriz A de elemento genérico A sub ij de orden n por n, donde establecimos mediante el teorema número 2 que el determinante de esta matriz, mediante el método conocido como expansión por cofactores, se puede calcular mediante la siguiente expresión: la sumatoria del término genérico menos 1 elevado a la i más j por el elemento A sub ij por el determinante de la matriz A sub ij. En particular, recordemos que tenemos dos variantes. Podemos utilizar la expansión sobre la fila i para i variando entre 1 y n, fijando ese valor de i, que en este caso se introduciría y pasaría a ser un término constante en la sumatoria. Y en este caso, el índice de la sumatoria variaría entre j para j entre 1 y n. Pero también podemos utilizar el otro procedimiento, y es tomar a i como el índice de la sumatoria. En este caso tendríamos i variando entre 1 y n y fijar j entre 1 y n. Ya habíamos analizado que esto nos da dos posibilidades, digamos bien sea por la expansión mediante filas o mediante columnas, para obtener el cálculo del determinante de una matriz cuadrada. Sin embargo, vamos a observar lo siguiente. Yo les dejé a ustedes en la reunión pasada, y vamos a tomar parte de estos elementos, supongamos este problema, que yo espero que ustedes lo hayan desarrollado. Tomemos en particular una matriz A de elemento genérico A sub ij de orden 5 por 5 y procedamos al desarrollo o al cálculo del determinante mediante la expansión por cofactores sobre la fila 1. Esto nos llevaría a que en la expresión anterior podemos ir sustituyendo y tendríamos que el determinante de esta matriz corresponde a la siguiente expresión. Vamos a fijar i en 1, por lo tanto j variará entre 1 y 5. Y la expresión respectiva en el término genérico, luego de esta sustitución, por i igual a 1 nos queda de esta forma: menos 1 elevado a la 1 más j por el término A sub 1j por el determinante de la submatriz A sub 1j. Recordemos que este término, la submatriz en general A sub ij, es la matriz que se obtiene de la matriz A por eliminación simultánea de la fila de orden i y la columna de orden j. Efectuando el desarrollo de los primeros términos o de algunos términos de esta expansión, tendríamos lo siguiente. Cuando j toma el valor de 1, tenemos menos 1 elevado al cuadrado, o sea 1, por el término A sub 1, 1 por el determinante de la submatriz de orden A sub 1, 1. Cuando j toma el valor de 2, tenemos en esta expresión menos 1 elevado, en este caso, a la 3, que corresponde al término menos 1, por el término A sub 1, 2 por el determinante de la submatriz A sub 1, 2. Y así podemos continuar e indiquemos el último término, que corresponde, cuando j toma el valor superior en el índice de la sumatoria, tenemos entonces esta expresión. Tendríamos para j igual a 5, menos 1 elevado a la 6, tendríamos entonces 1 por el término A sub 1, 5, por el determinante de la submatriz A sub 1, 5. Revisemos un poquito esta expresión, así sea a nivel literal, que yo espero que ustedes hayan desarrollado ya en el ejemplo particular que les propuse. Si observamos
Este primer término de la sumatoria, este primer sumando, está en función del determinante de una matriz, o de la submatriz, digámoslo también así, A sub 1, 1. Pero esta matriz A sub 1, 1 es una matriz de orden 4×4, de acuerdo con la designación de este tipo de submatriz, en la cual se ha eliminado respectivamente la matriz A, la fila 1 y la columna 1. Y así podemos observar sucesivamente para cada uno de los determinantes de las matrices siguientes. Entonces, tenemos 5 sumandos. Cada uno de ellos está en términos de una matriz del determinante, de una matriz de orden 4×4. En consecuencia, al desarrollar a su vez el determinante de esta matriz para el primer término, A sub 1, 1, nos genera, digamos, por expansión, por cualquiera de sus filas o cualquiera de sus columnas, nos genera 4 sumandos y a su vez cada uno de los sumandos está en función de una matriz de orden 3×3. Esto nos lleva finalmente a que el número de productos y el número de términos que vamos a tener en el desarrollo general de los sumandos corresponde a esta expresión. 5 términos iniciales, cada uno de estos términos entonces está en función precisamente de un determinante de una matriz de orden 4×4 que genera a su vez 4 términos. A su vez, cada uno de los determinantes de orden 4×4 se expresaría en función del determinante de una matriz de orden 3×3 y finalmente los de 3×3 se expresarían en términos de los determinantes de matrices de orden 2×2. Para un cálculo tan sencillo, observemos entonces que el número de operaciones que involucra en cuanto a productos un desarrollo tan simple como el determinante de una matriz de orden 5×5 corresponde al factorial de 5. Y tenemos en total, para este número, tenemos entonces por este lado 20 por 3, 60 por 2, 120. Un total de 120 productos. ¿Qué nos llama la atención de esta expresión? Y este es el punto que va a abrir precisamente la necesidad de recurrir a otro método. Si nosotros, para una matriz 5×5, que es una matriz supremamente sencilla y de dimensiones muy pequeñas, necesitamos para evaluar su determinante, en el caso en que ninguna de las componentes de la matriz sea un 0, un total de 120 productos a través del desarrollo que hacemos mediante la expansión por cofactores, cualquiera sea la fila, cualquiera sea la columna que escojamos para cada caso. Esto motiva entonces la necesidad real de recurrir a otro método. Veamos entonces ahora en el módulo 12 el contenido que vamos a desarrollar en él. Corresponden básicamente a estos dos temas. Procedimiento general para evaluar el determinante de una matriz A de orden n por n utilizando matrices elementales y el algoritmo general que vamos a desprender a partir de la teoría anterior para el cálculo del determinante finalmente por matrices elementales. Los objetivos que nos hemos propuesto en el módulo corresponden entre otros a los siguientes. Primero, mostrar la necesidad real de recurrir a un método diferente a la expansión por cofactores para evaluar el determinante para una matriz A cuadrada de orden n por n, cuando n es mayor que 4, mayor o igual que 4. Ya nosotros hemos podido observarlo en la reunión anterior, si el determinante es de 3×3, pues la expansión por cofactores podemos decir que es el método más inmediato y más sencillo para aplicar. Segundo, presentar nuevamente el algoritmo de Gauss-Jordan como una vía óptima y alterna en el cálculo del determinante de una matriz cuadrada A de orden n por n con n de cualquier orden. Tercero, destacar nuevamente el papel fundamental que desempeñan las matrices elementales y las matrices equivalentes en el cálculo en forma eficiente del determinante de una matriz de orden n por n para cualquier valor de n. Yo quiero de nuevo recordarles el concepto porque va a ser un término que nosotros vamos a utilizar de acá en adelante en esta sesión, el concepto de matriz elemental. Recordemos que una matriz elemental de orden n por n es aquella matriz que se obtiene por aplicación a la matriz identidad de ese mismo orden de una y solamente una operación elemental de uno cualquiera
de los tipos que hemos destacado, tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Las preguntas básicas que nosotros apuntamos a resolver a través del desarrollo que vamos a hacer en esta sección son las siguientes. Primero, ¿por qué no es posible en la práctica evaluar siempre el determinante de una matriz A cuadrada por cofactores? En parte, ya hemos iniciado, así sea en una forma muy leve, una motivación mirando entonces que para una matriz de un orden relativamente muy pequeño, ya el número de operaciones que involucra en cuanto a productos es supremamente alto. Segundo, ¿cuáles son los determinantes de las matrices elementales? ¿Cuál es el algoritmo general para evaluar el determinante de una matriz cuadrada siendo n de cualquier orden? Cuarto, ¿en qué se fundamenta el algoritmo general? 5. ¿Se resuelve en esta forma el problema práctico presentado en el método de expansión por cofactores? 6. ¿En qué consiste el algoritmo abreviado? Aquí, frente a la pregunta 5 que vamos a resolver, podríamos pensar lo siguiente. Decimos, bueno, tenemos 120 operaciones o 120 productos que involucraría el cálculo de una matriz en su determinante de orden 5×5. Pero nosotros podemos inmediatamente afirmar, pero es que 120 operaciones para una calculadora o para un computador cualquiera, eso es despreciable completamente. Ese es un número irrisorio para la capacidad que tiene un computador. Y podríamos decir, bueno, el método no lo vamos a desarrollar obviamente en forma manual, sino que tenemos una herramienta como es el computador a la cual podemos recurrir inmediatamente. Esa podría ser una primera respuesta, pero veamos que el problema va mucho más allá. Introducción. Primero, la función determinante puede definirse también mediante las permutaciones, siendo desde luego el resultado único e igual al que hemos presentado en el teorema 2. Quiero precisar este término. Ustedes pueden recurrir, en los textos de consulta normales que les vamos a sugerir, pueden recurrir a revisar la función determinante y su cálculo y encuentran que hay procedimientos diferentes, no necesariamente encaminados como lo hemos establecido precisamente en el teorema 2, sino que básicamente se puede resolver a través del concepto de permutación y entran allí a jugar otros elementos teóricos. Sin embargo, el valor, y es lo que quiero destacar, de la función calculada por cualquiera de las expresiones válidas establecidas es único y es exactamente el mismo para cada matriz. Segundo, cualquiera de las definiciones que se utilizan para evaluar la función determinante tiene un problema práctico y es el alto número de operaciones que demanda su cálculo, que ya hemos empezado a analizar. Al respecto, consideramos importante traer una cita del profesor Bernard Coleman en su texto de Álgebra Lineal con aplicaciones, porque es muy pertinente a la situación que empezamos a ver. Dice así: la mayor parte de los problemas del álgebra lineal de tamaño considerable se resuelven con computadoras, de modo que es natural comparar dos métodos estimando el tiempo de cómputo para el mismo problema. Como la suma es una operación que es mucho más rápida que la multiplicación, con frecuencia se utiliza entonces como unidad de medida para mirar la magnitud de un algoritmo, el número de multiplicaciones como base para poder comparar dos procedimientos numéricos en cuanto a la eficiencia de los dos, desde luego. Consideremos el cálculo del determinante de una matriz A de orden 25×25. Podemos hacer esto mediante el desarrollo por cofactores. Digámoslo así, determinante de A, así como lo hicimos acá para una matriz de orden 5×5, vamos entonces ahora a suponer ese desarrollo también, únicamente lo vamos a dejar a nivel literal porque hasta allí es suficiente. Vamos a ver por otra razón ya muy concreta, vamos a hacer el desarrollo por cofactores. Yo les propongo que miremos el desarrollo por cofactores sobre la primera fila. De acuerdo con esto, entonces hemos fijado el valor de i en 1, entonces tenemos acá i en 1. Observen entonces lo mismo para toda la expresión general a través del desarrollo ya de la sumatoria, y esto nos lleva en consecuencia a tener acá los elementos todos de la primera fila como un factor en cada uno de los sumandos. Es decir, tenemos a sub 1, 1, a sub 1, 2, hasta a sub 1, 25, y respectivamente cada uno de los términos en función de los determinantes de matrices. Para el primer caso, la submatriz a sub 1, 1, a sub 1, 2, a sub 1, 25.
que para el efecto, de acuerdo con la definición, entonces cada uno de estos sumandos, el factor respectivo de la submatriz corresponde a un determinante de orden 24 por 24. Obsérvese que si se dispone de cada factor, necesitamos 25 multiplicaciones. Ahora, cada determinante en cada sumando corresponde a una matriz a su vez de orden 24 por 24, el cual se puede desarrollar con respecto a cualquier fila o columna dados, que requiere 24 multiplicaciones. Quiero aquí anotar que estamos asumiendo, como les dejé yo a ustedes en los dos problemas propuestos, que esa matriz no tiene ninguna de sus entradas o componentes iguales a 0, que facilite o que trate de minimizar un poco el desarrollo por esa fila o esa columna que contiene ese o esos elementos 0. Así, volviendo entonces a este problema, el cálculo del determinante de A necesita más de 25 por 24, esta secuencia de productos por 2 por 1, o sea, 25 factorial multiplicaciones, como lo tuvimos en particular para esta matriz de orden 5 por 5, que corresponde al factorial de 5. Acá tendríamos 25 factorial multiplicaciones. Aunque fuésemos a utilizar una computadora del futuro, recuerden que esta es una cita de nuevo del profesor Coleman, futuro no tan lejano, capaz de realizar 10 a la 12 multiplicaciones por segundo, tendríamos 3.1510 a la 19 por año, tardaría cerca de 49.000 años en evaluar el determinante de una matriz 25 por 25. Esto ya ustedes pueden saber que es absolutamente imposible, y una matriz de orden 25 por 25, que parecería grande, es una matriz de trabajo en ciertos campos relativamente muy pequeña. Reduciendo la misma matriz mediante el método de reducción de Gauss-Jordan a una matriz triangular superior, cuyo determinante es igual al producto de los elementos de la diagonal principal, recordemos que esto lo habíamos ya derivado como un corolario en el tema anterior, tenemos entonces que este procedimiento en esta forma requiere cerca de 25 al cubo sobre 3 multiplicaciones, y hallaríamos la solución en menos de un segundo. Ustedes, y los invito a que lo hagan en una buena calculadora programable o en un computador, tomen una matriz de 25 por 25 con ninguna entrada igual a 0, usted la puede generar como quieran, y ustedes pueden observar que más nos demoramos nosotros específicamente en ejecutar la orden, en darle la orden al computador, que en darnos el pantallazo como resultado. En general, si estamos buscando respuestas numéricas, entonces se puede aplicar cualquier método con determinantes para n menor o igual que 4, bien sea el método de expansión por cofactores o la reducción. Para n mayor que 5, los métodos que utilizan determinantes son mucho menos eficientes que el de la reducción de Gauss-Jordan. Y como podemos afirmarlo, de acuerdo con ese cálculo hecho estrictamente por el método de expansión por cofactores para una matriz de orden 25 por 25, podemos concluir lo siguiente, que el método de expansión por cofactores que presentamos a través del teorema 2, lo podemos citar textualmente en estos términos, es un método que teóricamente es viable, pero en la práctica es imposible por el alto número de operaciones que demanda su ejecución. Veamos entonces ahora un procedimiento general para evaluar el determinante de la matriz A de orden n por n utilizando matrices elementales. Quiero llamar la atención en adelante sobre los siguientes aspectos. Como ya hemos avanzado y hemos ido consolidando en los capítulos anteriores y en este mismo capítulo, la parte demostrativa no quiere decir que a partir de ahora vamos a descuidar este aspecto, sino que vamos a centrar mucho más la atención sobre las aplicaciones y la integración de los teoremas a las aplicaciones y a soportar la base teórica que ya ustedes la tienen allí y que la pueden analizar paso a paso, no porque perdamos entonces el sentido que venimos trabajando y que hemos destacado de lo importante que es el desarrollo coherente y la parte, digamos, demostrativa como formación del curso. Pero vamos entonces a tratar de
liberarnos un poquito de ese aspecto que ustedes pueden estudiar con todo detalle y apoyarse precisamente en sus tutores o en su tutor para darle énfasis a las aplicaciones. La base teoremática va a ser muy simple en este caso y lo vamos a consolidar y a derivar fundamentalmente en este teorema, teorema 3. Otras propiedades de la función determinante, sea A una matriz cuadrada de orden n por n, entonces se cumplen. Primero, determinante de f sub ij por A es igual a menos 1 por el determinante de A. Quiero recordarles algo. F sub ij es el designante que hemos utilizado para una matriz elemental tipo 1, que consiste en aplicarle, como ya lo habíamos mencionado, a la matriz identidad, digamos del orden n por n, la operación elemental tipo 1, que consiste en cambiar de posición dos filas cualesquiera de la matriz. Recordemos también otro teorema establecido ya en el capítulo 2, fundamental. El efecto de aplicarle a una matriz cualquiera una operación elemental es equivalente a premultiplicarla por la matriz elemental asociada al mismo tipo de operación. Esto significa, entonces vamos a traducir esta primera propiedad. Si a una matriz A le aplicamos una operación elemental tipo 1, esto es, si cambiamos de posición dos filas cualesquiera, la matriz que se obtiene como resultado va a arrojar como valor para su determinante menos una vez el determinante de la matriz original, o sea, de la matriz A. Segundo, en el mismo sentido, el determinante de f sub i lambda por A es igual a lambda veces el determinante de A. Significa esto que si a una matriz A le aplicamos una operación elemental tipo 2, entre otras cosas que significa multiplicar por un lambda cualquiera, distinto de 0, desde luego, una fila determinada, el valor del determinante de esa matriz es igual a lambda veces el determinante de la matriz inicial. Y por último, la propiedad 3 nos dice que si a una matriz A le aplicamos una operación elemental tipo 3, el determinante de esa nueva matriz o de ese nuevo arreglo no se afecta, o sea, es igual al mismo determinante de la matriz A. Quiero que observemos con mucho detalle esta propiedad porque desde la intuición parecería que una operación como la tipo 3, que es aquella en cierta forma que más alcance tendría en la estructura de una matriz, veamos que a pesar de aplicarla, el determinante de la matriz así afectada no cambia en su valor con respecto del determinante de la matriz original. De acá vamos a desprender dos corolarios fundamentales. Corolario 1, determinante de las matrices elementales. Vuelvo a insistir sobre esa importancia que tenemos con respecto a las matrices elementales, de las cuales ya vimos primero su noción tan sencilla y su construcción tan simple. Y segundo, ya habíamos avanzado precisamente en la determinación de sus inversas. Y habíamos encontrado que las inversas de las matrices elementales son también matrices elementales del mismo tipo. Veamos ahora sus determinantes. El determinante de cualquier matriz elemental tipo 1 es igual al número real menos 1. El determinante de una matriz elemental tipo 2, f sub i por lambda, es igual al lambda, lambda distinto de 0. Y el determinante de una matriz elemental del tipo 3 es igual a 1. Yo quiero que no pasemos por alto este aspecto y veamos la justificación o la demostración porque es muy sencilla y quiero que mantengamos este aspecto entonces para el primer caso. Demostremos entonces que el determinante de f sub ij es igual a menos 1. Para ello vamos entonces a trabajar por el método directo. Recordemos este procedimiento. Primero, partamos entonces sea una matriz elemental f sub ij de orden n por n. Tomemos esto como nuestra hipótesis. En segundo lugar, podemos afirmar que esta matriz f sub ij la podemos a su vez expresar como el producto de ella misma por la matriz identidad. Esta es una propiedad que ya nosotros habíamos analizado, la propiedad modulativa de la matriz identidad bajo el producto. En tercer lugar,
Aplicamos la función determinante a esta igualdad y tenemos que el determinante de f sub ij es igual al determinante de f sub ij por la matriz I. De ahí la importancia precisamente de este tratamiento como una función. Si dos preimágenes son iguales, las imágenes bajo la función, por las propiedades precisamente de definición de una función, son iguales. Cuarto, podemos afirmar a su vez, por el teorema anterior, tenemos acá el determinante del producto de esta matriz elemental tipo 1 por una matriz I. Según lo que nosotros hemos establecido en este teorema, determinante de f sub ij por I, basado en el teorema inmediatamente anterior, es igual a menos 1 por el determinante precisamente de la matriz respectiva, que en este caso es la matriz de identidad. Pero a su vez, por propiedad de definición, el determinante de la matriz de identidad es igual a 1 y en consecuencia esto es igual a menos 1. Conclusión, por transitividad tenemos entonces que el determinante de esta matriz f sub ij es igual a menos 1. Se concluye de las proposiciones anteriores que nuevamente, como acabo de hacer énfasis, las matrices elementales desempeñan un papel fundamental, como tuvimos ya la oportunidad de estudiarlo, con relación a las inversas, y ahora podemos afirmar que los determinantes de las matrices elementales son, digámoslo así, valores elementales, que no pasan de ser 1, menos 1 o lambda, cuando lambda, desde luego, distinto de 0. Corolario 2. Sea A una matriz cuadrada de orden n por n, f de orden n por n, siendo f una matriz elemental de uno cualquiera de los tres tipos. Entonces, el determinante de f por A es igual al determinante de f por el determinante de A. Este teorema lo que nos está diciendo es que siempre que tengamos el producto de una matriz elemental precediendo, digamos, a la izquierda o premultiplicando a una matriz cualquiera, entonces el determinante de este producto es igual, en este caso, al producto de los determinantes de las dos matrices. Esta situación, en el próximo módulo, lo vamos a generalizar a dos matrices cualesquiera en su producto, siempre y cuando sean cuadradas y obviamente del mismo orden. Por ahora lo tenemos únicamente, como nos establece el corolario 2, para las matrices precedidas únicamente por una matriz elemental. Generalizando el resultado anterior, tenemos si A es una matriz de orden n por n y f sub 1, f sub 2 y f sub n pertenecen a R de n por n, o sea, matrices cuadradas del mismo orden en las componentes reales, siendo todas estas matrices f elementales, entonces el determinante de f sub n, producto f sub 2, producto f sub 1, producto por A, es igual al producto de los determinantes de cada una de las matrices que intervienen en este producto total. Como podemos observar, lo que nos está diciendo el teorema es ya la generalización de la situación anterior, y es, si tenemos una matriz, volvamos acá a la figura para que observemos esta expresión, si una matriz A está precedida a la izquierda por una secuencia de productos sobre matrices elementales, el determinante de esta matriz es igual al producto de los determinantes de todas y cada una de las matrices. La demostración se puede efectuar por inducción, ustedes pueden referirse al texto y ahí hay un excelente ejemplar para que ustedes apliquen este método de demostración. Vamos ahora, con esta base teoremática fundamentada, vamos entonces ahora sí ya a consolidar lo que podemos llamar el algoritmo general para el cálculo del determinante por matrices elementales. Veamos en lo siguiente, sea A una matriz cuadrada, la matriz problema. ¿Qué llamamos acá la matriz problema? La matriz cuyo determinante va a ser objeto de evaluación. Paso 1. Se reduce la matriz A mediante operaciones elementales hasta llevarla a una matriz triangular superior equivalente, T, en la siguiente forma. A aplicada a la izquierda por F1, este producto F2, Fk es igual a la matriz T. Quiero que ustedes revisen conmigo el objeto de esta traducción ya en términos de una ecuación matricial.
¿Qué significa esto? Vamos por orden. Primero, recordemos que toda matriz es equivalente a una matriz de la forma escalonada reducida. Y en particular, si una matriz es cuadrada, y es válido desde luego el teorema para la matriz cuadrada, para cualquier matriz cuadrada también en particular, en ese proceso de reducción o de llevarla a una matriz de la forma escalonada reducida, necesariamente pasamos por una matriz triangular superior. De ahí que sabemos entonces que empezamos a aplicar las operaciones elementales necesarias, designémoslas así, E sub 1, E sub 2, digámoslo así, E sub I, finalmente E sub K, hasta paramos el proceso cuando tengamos una matriz T, que va a ser una matriz única y exclusivamente una triangular superior. Muy bien, pero recordemos que esta primera expresión, designémosla así, este proceso algorítmico, y ese fue uno de nuestros pasos fundamentales, de los hitos que hemos trazado en el capítulo anterior, es equivalente a la siguiente ecuación matricial. A premultiplicada por la matriz elemental asociada a la respectiva operación y estrictamente en este orden. Primera operación, vendría acá la primera matriz elemental f sub 1, segunda operación, digamos acá f sub 2, pongamos por acá f sub i, y así sucesivamente la última operación estará en términos de la última matriz elemental y esto es igual a t. Paso 2. Se aplican los corolarios del teorema 3 que acabamos de observar y se despeja el determinante de A. ¿Qué significa? Esto es, tomamos, dada esta ecuación, pues si tenemos estas dos matrices que son iguales, como preimágenes, las imágenes bajo la función determinante son iguales y podemos tomar entonces determinante de este producto igual al determinante de t, que es lo que tenemos acá siguiendo la gráfica. Pero el determinante de este producto, como esta cascada, llamémoslo así, de matrices que preceden a A, son todas elementales, podemos aprovechar el corolario y decir entonces que esto es igual al producto de los determinantes de cada una de las matrices. Acá aparece este término. Este término lo leemos como productoria. ¿Por qué productoria? Decimos productoria de T sub I para ir variando entre 1 y n. La razón es la siguiente. Como T es una matriz triangular superior, o sea, todos los elementos que están por debajo de la diagonal principal son ceros, una matriz cuadrada desde luego, toda matriz triangular superior o inferior tiene como determinante el producto de los elementos de su diagonal principal, que es lo que nosotros acá estamos simbolizando como los elementos que tienen el mismo índice para la fila que para la columna. O sea, esto corresponde al determinante de la matriz T. De allí podemos entonces finalmente despejar determinante de A, pero observemos algo importante. Acá decimos que el determinante de A es igual a la productoria de los T sub I para I entre 1 y n, o sea, el determinante de T, sobre el producto de los factores recogidos a través de cada uno de los determinantes de las matrices elementales. Yo tengo una pregunta para ustedes, pero la debemos resolver en este momento. ¿Quién nos garantiza que este producto de los determinantes de las matrices elementales, este factor completo sea distinto de 0? Creo que vale la pena que recordemos y podemos justificarlo ya en este punto. Vimos que los determinantes de las matrices elementales son únicamente menos 1, 1 o lambdas, pero esos lambdas son siempre distintos de 0. Por lo tanto, cada uno de estos factores es distinto de 0 y por lo tanto todo el producto es distinto de 0, determinando así finalmente el valor de esta expresión, que está completamente bien determinada. Pasemos a esta ilustración 7 para que mediante un ejemplo que vamos a seguir en una forma muy simple, muy compacto porque ya es un trabajo hecho, que lo hicimos en otra oportunidad anterior y que lo retomo acá, vamos entonces a mirarlo inicialmente acá. Diría lo siguiente, sea esta matriz de orden 3×3 y supongamos que ya en un proceso previo, que es un ejercicio anterior, ya determinamos cuál es la matriz triangular superior equivalente a esta matriz A. O sea, efectuamos este proceso algorítmico y llegamos a esta matriz T y resumimos
ese proceso algorítmico mediante esta ecuación matricial. Miren ustedes la importancia, y por esto quiero ir trazando estos hitos, que tiene la factorización de una matriz en términos de matrices elementales, bien sea total en el caso de una matriz invertible o parcial en el caso de matrices que no sean invertibles. Pero siempre el hecho de que toda matriz es equivalente a una matriz finalmente de la forma, digámoslo, escalonada reducida. Muy bien, supongamos entonces que al efectuar esas operaciones, esta es la ecuación matricial de la equivalencia entre A y la matriz T, donde podemos observar que ya esta matriz T es una matriz triangular superior. Evaluemos el determinante de A de acuerdo a este último procedimiento. Tomamos el determinante de la primera matriz igual al determinante de T, pero a su vez el determinante de este producto, por lo analizado ya, es igual al producto de los determinantes de cada una de estas matrices, e igual al determinante de T. Pero volvamos nuevamente, recordemos que al ser T una matriz triangular superior, su determinante es igual al producto de los elementos de la diagonal principal, que corresponden en este caso, como podemos revisarlo acá, a menos 12. Los determinantes a su vez de cada una de estas matrices son valores elementales. Esta matriz es una matriz tipo 3, su determinante es 1. La matriz siguiente también es una matriz tipo 3, su determinante es igual a 1. Y la tercera matriz es una matriz tipo 1, una permutación, y por lo tanto su determinante es igual a menos 1. De allí que tenemos finalmente que el determinante de A despejando es igual a 12. Veamos ahora en esta ilustración ya más general, vamos entonces a revisar ese mismo método y vamos a revisarlo ya para esta matriz, siguiendo paso a paso los procedimientos indicados en el algoritmo. Sea una matriz B de orden 5 por 5. Recuerden ustedes que si tomáramos esa matriz que no tuviera ninguna entrada igual a 0, pues tendríamos un total de 120 productos, ya justificado anteriormente. Pero esta matriz es una matriz que ustedes pueden observar, tiene un buen número de ceros en sus entradas y en particular, si la fuéramos a desarrollar por el método de expansión por cofactores, ganaríamos mucho tiempo y no tendríamos necesidad de ese número total de operaciones, dadas las entradas, mediante la siguiente expansión. Podemos efectuar la expansión por aquella fila o por aquella columna que tenga el mayor número de ceros. En este caso sería indiferente resolverlo por expansión mediante los cofactores sobre la fila 4, que tiene un total de 4 ceros, o sobre la columna 3, que tiene también un total de 4 ceros, y esto nos abreviaría completamente las operaciones. Sin embargo, para que ilustremos el método, vamos a seguirlo, porque este es nuestro objetivo, vamos a seguirlo mediante el procedimiento algorítmico anotado. Tenemos la matriz inicial, aplicamos una secuencia muy rápida y muy corta de un total de 3 operaciones elementales, como ustedes pueden observar acá, para que revisemos algunas de ellas. La segunda operación, por ejemplo, menos 5E1 más E5, es una operación elemental tipo 3, la primera fue una permutación, o sea, una operación elemental tipo 1, esta es una operación tipo 3 y esta de nuevo vuelve a ser una permutación o una operación tipo, en este caso, 1. Muy bien, y esto nos lleva en ese proceso a esta matriz de la forma, no es, digámoslo así, no es una matriz escalonada necesariamente, porque los elementos que se encuentran al principio de cada fila no son unos, pero es al principio de cada fila, desde luego de izquierda a derecha y distintos de 0, para que recordemos ese concepto, pero es una matriz que es nuestro propósito, una matriz triangular superior, todos los elementos por debajo de la diagonal principal son iguales a 0. Por lo tanto, esta matriz T que hemos consolidado acá, que la podemos destacar, esta matriz tiene como determinante el producto de los elementos de la diagonal principal. Eso es un cálculo inmediato y simple. Veamos, por lo tanto, aplicando el algoritmo, entonces, la ecuación matricial que relaciona estas matrices corresponde, volvamos otra vez acá a nuestro campo de trabajo, la matriz B premultiplicada por esta secuencia de matrices elementales asociadas a las operaciones elementales. Esto es igual a T. Tomamos el determinante en ambas matrices, en la igualdad,
determinante de este producto igual a determinante de t y efectuamos el despeje respectivo. Y esto nos lleva, tenemos entonces la rapidez, y es lo que nos da una idea de por qué para el computador puede ser inmediato este cálculo, porque el determinante, por ejemplo, de acá, esto es -1, este determinante corresponde para este caso de esta operación, que es una operación tipo 3 a 1, esta es una operación tipo 3 y esta es una operación tipo 1 y corresponde el determinante a -1. Por lo tanto, podemos decir inmediatamente que el determinante de B, efectuados los cálculos, es igual a -513. Ustedes pueden observar, pueden verificar estos cálculos, pero yo quisiera antes que pasaran o que verificaran lo que miramos acá en la situación anterior, y es verifiquen que a partir de esta matriz, estas son las operaciones elementales que nos llevan a esta matriz triangular superior. Observaciones. El algoritmo anterior puede simplificarse aún más, y este va a ser el propósito al que yo los convoco en la siguiente forma. Reduciendo la matriz problema a una matriz triangular superior y aplicando únicamente los resultados del teorema 3, lo que implica que en lugar de dividir por algún coeficiente para obtener un 1 principal, solo se factorizará por el valor requerido sobre la fila respectiva, manteniendo siempre la igualdad entre el determinante de la matriz problema inicial y la matriz triangular superior equivalente. Yo necesito que ustedes tomen nota con todo detalle y en el libro con detalle nuevamente y con mucha atención sobre este procedimiento, porque este proceso nos va a facilitar todavía mucho más los cálculos y ese es uno de nuestros objetivos. Se aprovecha de esta forma el valor de los determinantes de las matrices elementales, en particular el hecho de que la aplicación de una operación elemental tipo 3 no afecta el valor del determinante en la matriz a la cual se le aplica. Podemos resumir el esquema operativo del algoritmo abreviado así: sea A una matriz de orden n por n, la matriz problema. Determinante de A es igual a f1 por el determinante de e1. Acá quiero aclarar, esta e1 es la primera matriz en el proceso de reducción que encontramos luego de aplicar una primera operación elemental, y este f1 es el elemento que surge de la aplicación. Ese elemento que surge lo vamos a llamar, es un nombre que yo utilizo y que nos va a servir como a propósito para este trabajo, el factor afectante. Ese f1 puede ser un 1 en el caso de la aplicación de una operación tipo 3 a la matriz A, o sea que no cambia el determinante, puede ser un -1 si se aplica una operación tipo 1, o sea una permutación, o puede ser un lambda distinto de 0 si efectuamos una factorización sobre la fila respectiva. En esta forma podemos ir continuando la aplicación de las operaciones. En este segundo caso tendríamos f1 por f2, los dos factores afectantes que resultan según la operación que se aplique por e2. Recuerden que en cada momento el objetivo es ir reduciendo la matriz A hasta llevarla a una matriz que sea simplemente triangular superior. Supongamos que en este proceso, en esta secuencia, tenemos entonces finalmente que el producto de f1 por f2 por f(k) nos produjo finalmente esa matriz T, que es una matriz triangular superior, que es nuestro objetivo. En la expresión anterior, f sub i, como lo acabé de anotar, designa el factor afectante que corresponde en cada caso a un número real, 1, menos 1 o lambda, según la propiedad aplicada. E sub i designa la matriz equivalente a que se obtiene al aplicar en cada paso una operación elemental. T designa la matriz triangular superior equivalente a la matriz inicial A. Vuelvo a esta ecuación por ser la ecuación rectora en este aspecto. Entonces nuestro juego consiste en mantener siempre la igualdad entre A y el producto de una serie de factores afectantes hasta llegar por una secuencia de matrices que van siendo equivalentes a la matriz a una matriz T que es de la forma, no necesariamente, porque sería improcedente el número de operaciones requerido y no se necesita llegar hasta allí, no se necesita llegar hasta una matriz escalonada simplemente, sino una matriz triangular superior, como ya lo hemos anotado.
Veamos esta última ilustración para que desarrollemos este método. Vamos a ponerle atención. Ustedes tienen allí una serie de ilustraciones y con el profesor tutor pueden acompañarse frente a cualquier inquietud que surja en este aspecto. Dada la matriz G, una matriz de orden 5 por 5, calculemos el determinante de G aplicando el algoritmo abreviado. Tomemos entonces determinante de G, determinante de la matriz inicial, y vamos observando. Les sugiero que ustedes sigan este mismo método que yo estoy aplicando acá. No hay necesidad de que ustedes estén determinando explícitamente la operación, sino qué tipo genérico se aplicó y entre qué filas. Vamos a ver qué ocurrió acá. Tomamos el determinante de la matriz G, lo tenemos acá anotado completamente por extensión, y decimos que esto es igual a menos 5 por el determinante de este nuevo arreglo. Veamos cuál es la razón o cómo podemos justificar este paso. Primero, hemos aplicado una propiedad 2D en la fila 5. Esa propiedad, que ustedes bien recuerdan, significa que hemos sacado como factor el 5 de esta fila 5. Y al factorizar o sacar este 5, entonces esta fila nos quedaría así: 1, 0, 0, 0, menos 3, y saldríamos o sacaríamos, por decirlo así, este 5 a multiplicar el determinante del arreglo resultante. Pero simultáneamente hemos aplicado una operación tipo 1 entre la fila 5, que aquí nos quedaría 1, 0, 0, 0, menos 3, y la fila 1. Y en consecuencia, entonces, esta que anteriormente o en el arreglo, luego de factorizar, nos quedaría como la fila quinta, va a ser ahora la fila 1. Y la fila 1 inicial va a pasar a ser la fila 5. Ustedes pueden preguntarse lo siguiente, pero decir que este procedimiento posiblemente no parezca muy ortodoxo según las recomendaciones que hemos dado para tratar de apuntar a llevar una matriz a la forma escalonada, digámoslo así, al menos, porque el objetivo que podríamos utilizar sería coger este primer elemento distinto de 0, que es 3 en la primera fila, y convertirlo en un 1. Y para ello lo podríamos hacer por factorización, sacando 3 como factor común. El problema es que eso nos generaría inmediatamente lo siguiente: si factorizamos el 3, o sea, esa propiedad que le aplicamos de factorización a la fila 5, si se la aplicáramos a la fila 1, miremos qué pasaría. Ustedes van a seguir conmigo acá. Si sacamos el 3 acá, nos quedaría esta fila, a multiplicar el determinante, nos quedaría acá 1, 0, menos 1 tercio, 5 tercios, 7 tercios. En estos procesos, al menos manuales, algorítmicos, hasta donde podamos evitar las fracciones, cuando tengamos entradas enteras, pues vamos a tratar de hacerlo para facilitar los cálculos. Esa es la razón por la cual de una vez hacemos esa factorización más bien sobre la fila 5. Y hay otra razón importante: como esta fila tiene un buen número de ceros, 3, al colocarla en la primera fila, esos ceros nos van a facilitar el cálculo cuando tomemos esa fila como un múltiplo escalar, porque no nos va a cambiar el elemento respectivo que esté en esa posición en la fila donde apliquemos la operación tipo 3. Esas son las razones para proceder en esta forma. Cada vez que ustedes vayan trabajando más la teoría y las aplicaciones, pues van a lograr más práctica y no tienen que ceñirse textualmente a la forma posiblemente más ortodoxa que hemos indicado en el capítulo 2, pero manteniendo desde luego la consistencia y la coherencia con el problema. Pasemos al segundo paso. En el segundo paso, lo que hemos hecho es colocar ceros en esta primera columna donde aparece ya este 1 principal. Por eso hablamos de operaciones tipo 3 entre la fila 1 y la fila 2, entre la fila 1 y la 3, la fila 1 y la 4, la fila 1 y la 5. Esas operaciones, si nos devolvemos a la anterior, ustedes inmediatamente pueden identificarlas en esta forma. La primera operación sería multiplicar por menos 1 la fila 1 y sumársela a la segunda, una operación tipo 3. Multiplicar a continuación la fila 1 por 2 y sumársela a la tercera fila, obviamente todos sus elementos. Multiplicar la fila 1 por menos 4 y sumársela a la cuarta fila. Y por último, multiplicar la primera fila por menos 3 y sumársela a la tercera fila. Eso es lo que justifica precisamente la aparición de estos ceros en la primera columna en ese proceso de reducción. Ahora,
observemos qué ha pasado entre este arreglo y este arreglo de acá. Miren que el factor afectante menos 5 sigue siendo una constante hasta acá porque las operaciones elementales tipo 3 introducirían como factor afectante simplemente en el producto el 1, porque el determinante realmente no cambia. Acá efectuamos, como nos dice la guía, una operación tipo 3 entre las filas 2 y 4. La razón de aplicar esta operación tipo 3 entre las filas 2 y 4 tiene como objetivo colocar este 0 en esta columna. No necesariamente acá tenemos que tener un 1 principal porque vamos a hacia una matriz triangular superior. No hay necesidad entonces de que sea una matriz escalonada. Muy bien, pasemos a la siguiente y de nuevo observemos entonces que aplicamos una operación tipo 3 entre las filas 5 y 4 de la anterior para obtener finalmente esta matriz. Como es una operación tipo 3, digamos que el factor afectante de nuevo vuelve a ser 1 y por lo tanto no hay ningún cambio con el producto que llevamos de menos 5. Ahora, vamos a aplicar una operación tipo 1 entre las filas 3 y 5, como ustedes pueden observar. Si aplicamos la operación tipo 1 entre las filas 3 y la fila 5 que nosotros tenemos acá, promovemos esta fila ahora a la tercera y esta fila que estaba en la tercera pasa a ser la fila quinta. Esto obviamente dirigido a ese proceso que estamos buscando de que sea una matriz de la forma triangular superior, o sea, aumentando el número de ceros a medida que descendemos en la matriz. Tenemos ahora, pero volvamos al caso anterior, que quiero recordar un aspecto. Acá, como efectuamos una operación tipo 1, el determinante de este nuevo arreglo queda multiplicado por menos 1, o sea que aquí interviene ahora un nuevo factor afectante que entra a afectar este producto. Volvamos entonces al paso siguiente. Registrada ahora esta operación tipo 3 entre las filas 4 y 5 de la anterior, buscando precisamente, volvamos a esta anterior, buscando eliminar, o por decirlo así, ustedes pueden observar entonces que si multiplicamos esta fila 4 por menos, perdón, si le sumamos, la operación concreta es esta, si le sumamos a esta fila menos 2 veces la que aparece ahora como esta fila que tenemos acá en 5, entonces podemos eliminar este término que tenemos acá. Y por lo tanto, tendríamos entonces este arreglo. Ahora, intercambiamos de posición estas dos filas, ese arreglo vuelve a generarse mediante una operación, porque es una permutación, una operación tipo 1, lo que nos lleva entonces de nuevo a que el factor afectante sea igual a menos 1, que entra a multiplicar este producto que teníamos aquí consolidado de 5. En este punto, como ustedes podrán observar ya, hemos llegado a nuestro objetivo, porque la matriz que tenemos es una matriz triangular superior. Todos los elementos que están por debajo de la diagonal principal son iguales a 0. Y observen la sencillez de este proceso y la rapidez con la cual, desde que tengamos cuidado, podemos efectuar ese tipo de cálculos. Y siendo no una matriz muy grande, pues como un buen ejercicio lo podemos hacer desde luego manual. Si fuera una matriz muy grande, pues tenemos el computador desde luego. Finalmente, el determinante de esta matriz, tenemos entonces este factor afectante que ya lo teníamos hasta acá, por el producto de los elementos de la diagonal principal, conduciéndonos a este valor de 6.510. Y acá hemos aplicado finalmente el corolario que nos permite calcular el determinante de una matriz triangular superior como el producto de los elementos de su diagonal principal. Creo que ha sido un aspecto fundamental el que hemos tocado acá y es un punto vital porque muchas veces por la información que nosotros tenemos muy rápida creemos que al tener o disponer de un método para el cálculo del determinante como lo es la expansión por cofactores, el problema ya está resuelto. Tuvimos oportunidad de ver que no es así y por lo tanto la necesidad y la importancia a su vez de la teoría del álgebra matricial, específicamente en la equivalencia de una matriz cualquiera con una matriz de la forma escalonada reducida, en particular de una matriz
cualquiera cuadrada con una matriz triangular superior para este cálculo. Nosotros utilizamos ya en los métodos computacionales, obviamente fundamentado en el algoritmo gaussiano, elementos todavía mucho más dinámicos que hacen que el valor del determinante converja mucho más rápido, pero obviamente, como lo hemos visto, ese primer método, expansión por cofactores, insisto nuevamente, es un método que para matrices de órdenes inclusive no muy grandes, como vimos de una matriz de 25 por 25, es un método que es teóricamente viable, pero en la práctica imposible, y por eso la necesidad de recurrir en la teoría a nuevos elementos. En esta forma hemos terminado el módulo 12. Este es el curso de Geometría Vectorial y Analítica en el programa de UDE Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Nos veremos pronto.